¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver la clase número 15. Esta es la penúltima clase. Ya estamos en la última semana, ya estamos casi dando por terminada esta materia de Derecho Procesal Civil. Este, pues bueno, espero que se encuentren muy bien y pues sin más, pues vamos a dar comienzo a la clase, al tema que nos toca ver el día de hoy. Bueno, ya como les había comentado en la clase anterior, eh, vamos a ver lo relativo al procedimiento familiar. Voy a compartirles mi pantalla. Denme un segundo para que me vayan siguiendo en las diapositivas. Muy bien, aquí están. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver las controversias del orden familiar. Eh, bueno, tenemos que el Estado, tomando en cuenta la trascendencia social de las relaciones familiares, tiene especial interés en no permitir su modificación, sino a través de una declaración judicial. Eh, la modificación o alteración de las relaciones jurídicas y familiares se sustrae por este motivo de la libertad contractual de los interesados y se somete en cambio a la intervención necesaria de los órganos del Estado, encargados de verificar que tal modificación solo se produzca cuando se cumplan efectivamente los supuestos y los requisitos establecidos en la ley. Entonces, bueno, a diferencia del procedimiento civil, netamente civil, como cuestiones de relativas a contratos, yo lo que ya hemos estado viendo de contratos de arrendamiento, de compraventa, en materia familiar, pues no se deja tanto al arbitrio de las partes, ¿verdad? Como en un contrato de compraventa que cada una de las partes, se pone de acuerdo y lo elabora conforme a la voluntad, conforme al acuerdo de ambas voluntades. En caso de un arrendamiento, pues del arrendador y del arrendatario. En caso de una compraventa, pues del vendedor y el comprador. Pero aquí la diferencia en los procedimientos de naturaleza familiar es que no existe tanto esta libertad, sino que estos son sometidos necesariamente a la intervención del Estado a través en su caso, pues sería el Poder Judicial, ¿verdad? A través de los juzgados de lo familiar de cada entidad, donde se someten estas cuestiones de orden familiar para que sea la autoridad quien se encargue de modificar alguna em, estado civil, lo modifica, pero siempre y cuando se cumpla con los supuestos y requisitos establecidos en la ley. Aquí tenemos que el autor Calamandrei menciona, entre otras, las siguientes características que derivan de la estructura especial del proceso familiar. Acción o intervención del Ministerio Público. A diferencia de un procedimiento de naturaleza civil que tenga que ver con cuestiones como las cuestiones ya antes mencionadas de arrendamiento, compraventa, algún préstamo, ¿verdad? Entre particulares, pues aquí se da, puede intervenir o en algunos asuntos es necesario
que intervenga el Ministerio Público cuando se trata de menores, alguna persona incapaz o algún asunto relativo con algún interés público. Bueno, sí se da que tenga esta intervención el Ministerio Público. En su caso sería para salvaguardar los intereses de los menores o alguna persona pues que sea incapaz, que no pueda valerse por sí mismo. También aquí el autor pone otra característica que dice poderes de iniciativa del juez. Pues yo creo que esto más que nada se refiere a que el juez pues perdón, puede intervenir em, en el procedimiento eh, pues un poco más abiertamente que si fuera un juicio de naturaleza puramente civil. A eso se refiere poderes de iniciativa del juez. Eh, Porque, bueno, esto también se relaciona con el siguiente, dice pruebas ordenadas de oficio, o sea que el juez puede ordenar el desahogo de diversas pruebas de oficio para lograr averiguar la verdad, ¿verdad? En este tipo de procedimientos, a diferencia de los procedimientos, pues que no son de materia eh, relacionado con algún procedimiento familiar, sino que están más regidos por el principio dispositivo, que son las partes quien deben de gestionar lo conducente para que el juicio siga su curso. Aquí vemos que se puede ordenar de oficio el desahogo de diversas pruebas. Ineficacia probatoria de la confesión espontánea. Pues la confesión espontánea pues puede ser cuando nosotros damos contestación a la demanda y que sin darnos cuenta al contestar los hechos de la demanda, pues aceptamos por otro lado algunas cuestiones que nos estén haciendo valer en la demanda. Eso es como una confesión espontánea, la que se hace ahí en la contestación de la demanda o en alguna diligencia. Y aquí nos dice como última característica la prohibición del arbitraje. Pues no como en otros procedimientos que hemos visto, como el procedimiento en clases pasadas que vimos del procedimiento del juicio oral de arrendamiento, que pues daba la pauta para que las partes se pudieran someter a una cuestión de arbitraje en relación a los a a la solución del conflicto a través de métodos alternos. Pero bueno, este autor aquí nos menciona algunas de las características que se le, se le pueden atribuir al procedimiento familiar. Por otra parte, tenemos aquí que Fixamudio puntualiza que el proceso familiar está influido por el principio oficial, por la máxima de la libre investigación judicial, por la indisponibilidad del objeto de la litis y tiene la característica que las sentencias dictadas por los tribunales en esta clase de juicio producen efectos contra terceros. Sí, o sea que no solamente afectan o tienen validez para las partes em, que participan en el procedimiento, como pues en un proceso en un litigio de arrendamiento, en un proceso familiar, como pues un juicio sucesorio o un divorcio, pues las cuestiones que se resuelvan ahí, que se em, decreten en la sentencia definitiva, tienen efecto contra terceros, como puede ser pues ante las dependencias públicas, porque pues se hace un registro de en los registros de sobre
la cancelación del acta podría ser la cancelación del acta de matrimonio y en los juicios sucesorios, pues al realizarse la adjudicación de los bienes a los herederos, se hace la adjudicación y pues ese sería pues su título de propiedad que va a tener validez ante terceras personas, tratándose de que se le adjudiquen bienes muebles como pues algún terreno o casa. Entonces, esos efectos o son algunas también de las características que nos refiere este autor que presentan los juicios em, de naturaleza familiar, los procedimientos familiares en relación a que produce efectos contra terceros. Aquí también él también nos marca que está influido por el principio oficial, eh, como ya vimos el otro autor también refería que el juez pues puede participar, poderes de iniciativa del juez, o sea, pues o de manera oficiosa, pues el juez puede, como dice aquí, ordenar el desahogo de una prueba. Es a lo que se está refiriendo cuando dice que está influido por el principio de oficial. O sea, para una libre investigación en este caso, pues el juez, quien debe velar en caso de que podemos poner como ejemplo por cuando se esté dilucidando sobre algunos derechos de menores, pues en ese caso, pues sí aplica lo que está estableciendo aquí este autor, es por el principio oficial, pues el juez debe velar por eh, estos derechos de estos menores y entonces pues aplica la máxima de la libre investigación judicial. Entonces pues a eso se refiere este autor. Mm, Bueno, y como parte de los juicios de naturaleza o controversias del orden familiar, pues vamos a citar algunos de ellos. Aquí tenemos vamos a hablar primeramente de los juicios sucesorios. Dice, con esta denominación se designa a los procedimientos universales mortis causa que tienen por objeto la transmisión del patrimonio del autor de la sucesión en favor de sus herederos y legatarios. Bueno, ya como habíamos visto en la clase anterior, donde vimos lo de los procedimientos o juicios universales, pues está catalogado los juicios sucesorios, porque aquí se hace una transmisión del patrimonio de la persona que fallece a los herederos y legatarios, o sea, de la totalidad del patrimonio con que contaba esta persona, se hace una transmisión a sus herederos y legatarios. Y podemos dividir este tipo de procedimientos de los juicios sucesorios en intestado o intestado y testamentarios. Em, en el procedimiento intestado o intestado este tipo de procedimientos se da cuando el autor de la sucesión falleció sin haber dejado testamento válido, por la cual la transmisión del patrimonio hereditario debe llevarse a cabo de acuerdo a las reglas de la sucesión legítima. O sea, si una persona fallece y no formuló su testamento o se encuentra que dicho testamento pues no es válido porque se ha determinado la nulidad del mismo, entonces pues lo que procede es este tipo de juicios de intestado para que a través de un procedimiento judicial
se lleve a cabo la repartición del patrimonio hereditario, del caudal hereditario, a través de un procedimiento que establece la ley con determinadas reglas y pues, a seguir para poder llegar a esta repartición y adjudicación de estos bienes. Em, por otra parte, pues las testamentarias, como su mismo nombre lo indica, es cuando, habiendo dejado expresado su voluntad el autor de la sucesión en un testamento, la transmisión del patrimonio hereditario se debe ajustar al ordenado en dicho testamento, pues contrario a lo que sucede en los juicios de intestado. Aquí en este tipo de procedimientos testamentarios sucesorios, pues sí existe un testamento que fue pues la última voluntad del autor de la sucesión y que al ser válido, al no estar decretada la nulidad del mismo, pues se debe de sujetar a la voluntad que se encuentra plasmada en el mismo. eh, en este testamento. Entonces, pues ya vimos que en el tipo de juicios sucesorios, pues existen dos tipos. El intestado o ab intestado, cuando pues no se dejó testamento, o el que se dejó pues se declaró nulo. Y cuando sí existe un testamento y este es válido, pues entonces debe estar a la voluntad del autor de la sucesión que dejó establecida en dicho testamento. Em, Ahora, pues vamos a ver algunos de los órganos y sujetos de los juicios sucesorios. Em, Esto es como pues similar a lo que ocurre en un juicio de concurso. En los juicios sucesorios encontramos diversos sujetos y órganos que tienen en estos una participación específica. Aparte del juez y del tribunal de segunda instancia, en su caso podemos mencionar los siguientes órganos y sujetos. Bueno, como ya habíamos visto antes, pues está el Ministerio Público, el albacea, pues quien es el que representa la sucesión, que es el representante que la ley le da ese carácter para representar la sucesión, administrar los bienes, y el Ministerio Público, pues en ciertos casos puede tener intervención dentro de un juicio sucesorio. El interventor y pues los herederos y legatarios. Aquí hace mención también los representantes de la beneficencia pública. Bueno, vamos a continuar. Dice, uno de estos órganos, pues como ya vimos, es el Ministerio Público. Mm, Este actúa como representante de los herederos ausentes, menores o incapacitados, sin representante legítimo y de la beneficencia pública mientras no se haga la declaración de herederos. Bueno, bajo estos supuestos, pues puede tener intervención el Ministerio Público cuando, como dice aquí, cuando eh, estén ausentes algún heredero, cuando sean menores o incapacitados, sin representante legítimo. Entonces, en ese caso, si ellos no han designado algún representante con la capacidad suficiente para poderlos, pues sí, representar dentro del juicio, pues en este caso, pues tiene cabida el Ministerio Público, quien es el órgano del Estado, quien se encarga de representarlo y defender estos derechos de estas personas. Vemos, pues como podemos ver aquí, pues se cuida siempre que las partes se encuentren representadas, a diferencia de un procedimiento de naturaleza
pues de naturaleza en un contrato de arrendamiento, de compraventa, cuestiones relativas a el pago de algún préstamo, pues ahí pues dentro del procedimiento de este tipo de procedimientos no es tan necesario que exista un representante de alguna de las partes, sino que pues la parte puede llevar el juicio, ¿verdad? Sin un asesor, sin estrictamente, que no es estrictamente necesario que tenga un asesor legal, como aquí lo refiere cuando es un procedimiento de naturaleza familiar, que deben, si es un heredero que está ausente, pues no está presente ahí dentro en el procedimiento, entonces pues atendiendo a esa ausencia, pues la ley prevé quién pueda representar los intereses de esta persona dentro de un procedimiento sucesorio, que en este caso pues es el Ministerio Público. Aquí eh, eh, vamos a ver lo que dice el artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, pero pues cada legislación de cada uno de los estados en el cual pues se encuentren ustedes debe tener un precepto parecido o donde se contenga lo relativo a la intervención del Ministerio Público. Dice, en los juicios sucesorios, el Ministerio Público representará a los herederos ausentes mientras no se presenten o no acrediten su representante legítimo, a los menores o incapacitados que no tengan representantes legítimos y a la hacienda pública cuando no haya herederos legítimos y mientras no se haga reconocimiento o declaración de herederos. Entonces, pues como vemos aquí la legislación, en la ley está previendo esos supuestos de ausencia o que hay personas como los menores o incapacitados que necesitan, o sea, especial cuidado en los derechos que se vayan a dilucidar dentro de un juicio respecto de este tipo de personas como menores o incapacitados, pues la legislación aquí local del Estado de Nuevo León prevé que el Ministerio Público sea el que lo represente. Aquí vemos que hay una diferencia porque dice a la hacienda pública, pero como vimos en el primer párrafo hace referencia a la beneficencia pública, pues es, podremos decirlo como equiparable eh, a la beneficencia pública y aquí nos hace referencia a la hacienda pública, porque, bueno, eh, en el primer párrafo hace referencia, más que nada cita lo relativo al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, pero pues aquí más es parecido, más no idéntico el dispositivo 797 de la legislación local del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Entonces, pues si ustedes checan la legislación relativa al estado donde se encuentran, pues debe de haber un dispositivo legal, un artículo que contemple pues en qué casos puede intervenir el Ministerio Público en el caso de los juicios sucesorios. Ahora, bueno, ya vimos el Ministerio Público y ahora vamos a ver lo relativo a el albacea. Albacea debe ser nombrada por el testador, los herederos o el juez y en general es considerado como el administrador de los bienes hereditarios. Aquí tenemos que pues el albacea es el representante legal de la sucesión y nos establece aquí que debe ser nombrado por el testador. En estos casos, pues es cuando el autor o la persona que fallece, pues sí deja un testamento y ahí en ese testamento establece va a ser el albacea de la sucesión. Algunas veces, pues también
precisan quién va a ser el albacea suplente en dado caso de que le pase algo o que no pueda cumplir con el cargo a quien se ha nombrado en un primer término, porque pues se hace el testamento y verdad, pues pasan los años y pueden pasar muchas cosas. Pero pues sí, al momento de realizarse el testamento, pues puede, ¿cómo se dice? Hacer esta designación. El mismo, el mismo autor del testamento antes de fallecer. Y pues aquí nos dice los herederos. Esto más que nada pues suele actualizarse cuando es un juicio de intestado, que pues son los herederos quienes se ponen de acuerdo para designar al albacea de la sucesión. Y en dado caso que no suceda ninguno de los supuestos anteriores, pues el juez será el juez quien designe. Y esta persona, pues el albacea es el administrador de los bienes hereditarios, todos los bienes que haya dejado el autor de la sucesión, el albacea es quien los va a administrar. Dice, el albacea tiene a su cargo, entre otras cosas, la formación de inventarios, la administración de los bienes, la rendición de cuentas del albaceazgo, la defensa en juicio y fuera de él de la herencia y de la validez del testamento y en general la representación de la sucesión en todos los juicios. Sí, o sea, no solamente el albacea pues va a representar a la sucesión dentro del juicio sucesorio o testamentario, sino que en dado caso que el autor de la sucesión, la persona que falleció, haya dejado, celebrado algún contrato con tercera persona, y esta tercera persona pues lo esté demandando para el cumplimiento de dicho contrato, pues quien va a representar a esta persona que ya no, ya dejó de existir o ya no vive, pues es el albacea en el procedimiento que se encuentre entablado. Entonces se demanda la sucesión a través del representante legal que es la albacea. La formación de inventarios, pues la formación de inventarios pues tiene que ver con el inventario, sí, pues sí, que se vaya formando en relación a todos los bienes de los cuales era propiedad la persona fallecida. Tiene que realizar un inventario donde establezca cuáles son los bienes que posee, si son bienes inmuebles, algunas cuentas de bancarias, joyas, ¿verdad? Todo ese tipo de bienes. Y también debe rendir cuentas del cargo que desempeña, o sea, pues los herederos pues tienen el derecho pues de pedirle que rinda cuentas sobre el cargo que desempeña. Y pues la defensa en juicio de la herencia, o sea, tiene que él velar por todo el caudal hereditario, lo que corresponde a los bienes. Y también pues sería obligaciones y derechos que en vida tuvo el autor de la sucesión, pues este albacea es quien se encarga de defender todo ese tipo de cuestiones. Dice, la albacea en forma similar a lo que sucede con el síndico en los concursos debe garantizar el desempeño de su cargo, confianza, hipoteca o prenda. Mm, o sea que la albacea debe garantizar que va a ser el desempeño de la labor que se le ha comentado a través de una fianza, hipoteca o prenda. Por otra parte, pues aquí tenemos la figura del interventor. Aquí dice que es nombrado por el heredero o los herederos inconformes con el nombramiento previo de albacea hecho por la mayoría y tiene como función vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea. Pues bueno, sí, este es como, pues se le da otro nombre, pero a final de cuentas, pues es el que va a desempeñar por un tiempo el cargo o las funciones que debe realizar el albacea de la sucesión. Y aquí vemos que el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal dice que prevé el nombramiento de otra de clase de interventor por el juez para cuando
pasados 10 días de la muerte del autor de la sucesión, no se presenta el testamento cuando él o cuando en él no está nombrado el albacea, o por último, si no se denuncia el intestado. Pues en estos casos, pues ahí también se va a nombrar un interventor. Em, Dice, este tipo de interventor funciona solo como un simple depositario de los bienes hereditarios hasta que se nombra el albacea. Su papel se asemeja al del síndico provisional en el juicio de concurso, por lo cual, co- em, de concurso, por lo cual, se me hace que aquí me faltó, pero bueno, esencialmente, pues el interventor es como va a desempeñar de manera temporal el cargo de albacea, mientras tanto este se designa. En caso de que, como vimos aquí al principio, pues el albacea que se haya designado, pues mm, se establezca alguna inconformidad sobre esta designación o que, como ya vimos aquí, después de cierto plazo de tiempo, 10 días de la muerte del autor de la sucesión, como lo establece el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no se presente el testamento cuando él no se haya nombrado, un albacea aún y cuando se haya realizado este testamento y en caso de que no se denuncie el intestado. Pues sí, en ese caso, pues podría ser porque o es para los efectos de que haya una representación de la sucesión, dado que en estos casos, pues puede que se suscite algún imprevisto donde se requiera de esta representación y pues sería muy tardado o por la premura, ¿verdad? Que se designe alguna persona de manera provisional para que pueda representar a a la sucesión. Em, y bueno, como aquí vamos a citar a un autor, se llama Alcalá Zamora, opina que debió denominarse albacea provisional para evitar confundirlo con el otro interventor. Pues sí, o sea, como ya vimos cuál es cómo se puede designar y en qué tiempo. Pues sí, es como un albacea provisional, en tanto se designa el albacea definitivo. Y bueno, eso es a lo que se refiere la figura del interventor dentro del juicio sucesorio. Vamos a continuar. Herederos y legatarios. La participación de los herederos y legatarios normalmente tiene por objeto tener la adjudicación de la porción hereditaria o el legado que les corresponda respectivamente. Los herederos también integran la Junta de Herederos, órgano similar a la Junta de Acreedores en los concursos. Pues sí, los herederos y legatarios, su objetivo o su intervención dentro del procedimiento sucesorio es que al ser considerados con derechos hereditarios y de legado, pues su objetivo, su fin es que se le obtener la adjudicación de una porción de los bienes hereditarios. Dice, los herederos o legatarios menores de edad o incapacitados deben ser representados en el juicio por sus representantes legítimos y a falta de esto por los tutores que se designen para tal efecto. En este caso, pues también aquí podría ser pues el Ministerio Público. Entonces, en caso de que sean herederos o legatarios menores de edad o incapacitados, deben ser representados en juicio por sus representantes legítimos. Y aquí vemos otra vez pues las características del juicio de los procedimientos de naturaleza familiar, que se vela por el interés de de los derechos de este tipo de personas menores o incapacitados y para efectos de que estos no queden
en estado de indefensión, sino que aun y cuando tengan este tipo de condición o bueno, por la edad o por alguna incapacidad, pues deben estar representados debidamente dentro del juicio. Y aquí pues hace referencia a los representantes de la beneficencia pública. Dice la intervención de este se da cuando, no habiéndose presentado ningún aspirante a la herencia o no habiéndosele reconocido derechos, se tenga la beneficencia pública como heredero. Pues raras veces se suscita alguno de este supuesto, porque pues yo no conozco tanto de materia familiar, pero en los procedimientos sucesorios que he visto que se llevan a cabo, que me llegan a presentar alguna constancia o actuación relativa a este tipo de procedimientos, pues sí, sí, siempre hay herederos, ¿verdad? Eh, que pues participan en este tipo de procedimientos, pero es rara el caso cuando toca que comparece la beneficencia pública como para efectos que se le considere que tenga derechos hereditarios al no haber ningún heredero o legatario. También como lo dice aquí em, el artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles, la hacienda pública, pues sí es el Estado. Entonces dice los herederos o legatarios menores de edad, pues sí, ya como vimos, deben estar representados y en caso de que no, se les va a designar tutores para tal efecto. Pero, bueno, eso ya lo habíamos visto y ahora estábamos en lo de la beneficencia pública. Em, sí, se me fue. Bueno, entonces pues sería en ese caso cuando no exista ningún heredero legatario y que haya comparecido en el juicio como aspirante a tener derecho a esos que tenga derechos hereditarios, pues en dado caso pues se va a llamar a la beneficencia pública como un posible heredero. Mm, Entonces, bueno, aquí vamos a ver de manera pues así general lo relativo al procedimiento sucesorio, ya que pues este puede cambiar dependiendo de la entidad o el estado en donde ustedes se encuentren habitando, pues cada estado pues tiene su legislación procesal civil y su código civil. Em, Sin embargo, pues no sé si ustedes hayan escuchado que próximamente o ya está muy pronto a aprobarse o tener vigencia o el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues donde se busca homologar o pues a través de que se entre en vigor este código, pues ya la legislación de cada estado pues quedaría obsoleta y ya pues se sometería a cada estado a un solo código y sería un solo procedimiento para todos los estados de la República Mexicana. No como ahora que pues cada estado tiene su propia legislación en materia civil y que pues cada estado, en algunos estados pues es similar o parecido al procedimiento, pero respecto de otros pues varían en ciertos puntos. Entonces, vamos a ver esto de manera general. Está más que nada basado en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Este, bueno, vamos a ver, dice Becerra Bautista apunta que para lograr la finalidad de los juicios sucesorios, la transmisión del patrimonio hereditario a los herederos y legatarios es necesario determinar quiénes son los herederos,
qué bienes constituyen el acervo hereditario y finalmente cómo deben distribuirse esos bienes, derechos y obligaciones entre los herederos. Pues sí, esencialmente pues son las finalidades de, o sea, para llegar a completar pues esta finalidad que busca el juicio sucesorio, que es la transmisión de todos los bienes y derechos y obligaciones del autor de la sucesión a sus herederos. Pues él dice, este autor nos manifiesta que es necesario determinar en primer término quiénes son los herederos. Bueno, sí, pues esto es necesario que se determine para saber a quiénes le vamos a transmitir o repartir los bienes hereditarios. Y por otra parte, una vez que hemos determinado a a qué personas vamos a transmitir estos bienes, o que se le adjudiquen, eh, lo que sigue es, como hemos visto, pues sí, hacer un inventario para determinar qué bienes constituyen el acervo hereditario, o sea, de investigar cuáles son los bienes propiedad de la persona que falleció para poder establecer cuáles son los bienes que pues tiene a su disposición o tenía a su disposición o era propietario el autor de la sucesión y lo dice finalmente cómo deben distribuirse estos bienes. O sea, si ya se determinó quiénes son los herederos, ya se estableció cuáles son los bienes, entonces lo que prosigue es distribuir estos bienes y derechos y obligaciones entre los herederos. Pues sí, a través de una repartición o adjudicación entre todos los herederos. Dice, a estos tres aspectos se pueden agregarle el concerniente a la administración de los bienes y de tal forma estas cuatro finalidades vienen a quedar enmarcadas en las cuatro secciones que integrarán todo juicio sucesorio de acuerdo a los artículos 784 y 788 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Y estas cuatro secciones son las siguientes, dice la primera sección en un juicio de sucesión, el reconocimiento de los derechos sucesorios. Como estableció, como nos precisa el autor que ya citamos, pues sí, en la legislación procesal civil del Distrito Federal nos establece que en primer término, atendiendo a lo dispuesto por los artículos antes precisados, en la primera sección se establece o se va a determinar sobre el reconocimiento de los derechos sucesorios. ¿Quiénes son las personas que van a tener derecho a la herencia? En el segundo, en la segunda sección dice inventario. El inventario de avalúo de los bienes. Como ya lo estábamos viendo o ya lo hemos precisado, pues el inventario es pues enumerar cuáles son los bienes que tenía el autor de la sucesión, cuáles eran estos bienes. eh, y aquí nos habla de el avalúo de los bienes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no basta con que nosotros o el albacea haga un listado de cuáles son los bienes que eran propiedad del autor de la sucesión, sino que además hay que establecer cuál es el valor de cada uno de ellos y para eso pues se hace un avalúo de los bienes. La tercera sección dice administración, la administración de los bienes. Pues el albacea es el encargado de administrar los bienes, que tenga el autor de la sucesión. Y en la cuarta sección dice partición, la partición y aplicación de los bienes. Pues esto va más que nada encaminado a que ya en este se hace, la partición pues es una división donde se determina qué bien le corresponde a cada heredero
qué es lo que le responde y qué es lo que le corresponde y qué porción le corresponde y a quién se le va a aplicar. Entonces, pues de manera general, estas son las cuatro secciones de las que se integra el procedimiento sucesorio. Bueno, vamos a ver lo que dice el primero, que es reconocimiento de los derechos sucesorios. Dice, el reconocimiento de los derechos hereditarios sigue un trámite distinto según exista o no testamento. Bueno, aquí nos hace una división. Dice que es diferente el reconocimiento de los derechos hereditarios cuando hay un testamento y cuando no hay un testamento. Según se trate de un juicio sucesorio de testamentario o de intestado. Conviene aludir por separado cada uno de estos dos casos. Entonces, bueno, vamos a ver. Cuando es testamentario, el que dice el que promueve el juicio de testamentario debe presentar el testamento del difunto. Dice el juez ordenará que se giren los oficios respectivos al Archivo General de Notarías para informar si no existe otro testamento. O sea que no obstante que ya se presentó un testamento, el juez pues se tiene que asegurar de que no exista un testamento previo que sea más, que esté vigente, o sea, que tenga vigencia y pues, o que sea complementario, ¿verdad? Del que se presenta en el juicio. Al archivo judicial y a la Secretaría de Salud para que vigile los intereses de la beneficencia pública. Al archivo judicial y a la... ujú. Tendrá por radicado el juicio y convocará a los interesados a una junta para, en caso de existir un albacea nombrado en el testamento, se le dé a conocer y si no lo hubiese, procedan a elegirlo. Pues sí, sí, como ya habíamos visto, como ya habíamos referido, pues si hay un albacea que ya se encuentra designado en el testamento, pues tiene que ser hacerse de su conocimiento que se le otorgó este cargo. Y en caso de que no sea así, pues tiene que ser elegida, pues como ya vimos, por los herederos y en caso de que no sea así, por el juez. Y aquí, pues más que nada este procedimiento pues es conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Ya cada quien pues puede consultar cada una de sus legislaciones locales para ver más o menos cómo es el procedimiento, dependiendo del estado en el que nos encontremos. Y dice, a la Junta se llevará a cabo dentro de los 8 días siguientes a la citación si la mayoría de los herederos residen en el lugar del juicio. Si no es así, el juez señalará el plazo que crea prudente considerando las distancias. Y aquí nos menciona, dice, la citación se hará por célula o correo certificado. A la Junta deberán ser citados también los representantes legítimos o tutores de los menores. Perdón. Los representantes legítimos de los ausentes y el Ministerio Público. Pues sí, como vemos aquí, pues el Ministerio Público pues también es el encargado de representar a, a los menores o incapaces. Dice, si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, en la misma junta el juez reconocerá como herederos y a los que estén nombrados en las porciones que les corresponda. Ok, si ahí pues ya se designó a los herederos a voluntad del autor de la sucesión que formuló el testamento, dice que si este no es objetado o impugnado, aunado a que no se objeta la capacidad de los interesados, el juez va a reconocer como herederos a los que así se hayan establecido en el testamento. La impugnación de la validez del testamento o de la capacidad legal de algún heredero se sustanciará en el juicio ordinario correspondiente con el albacea o el heredero, respectivamente.
sin suspender el juicio sucesorio, sino hasta la adjudicación de los bienes en la partición. Pues sí, pues se debe de continuar y se suspende hasta antes de la adjudicación de los bienes en la partición, porque pues si llega a determinarse la nulidad del testamento o la falta de capacidad de algún heredero, pues y se le llega a adjudicar algún bien, pues no sería, no se estaría salvaguardando los intereses de esta persona o de algún otro heredero que sí cuente con la capacidad. Ujú. Entonces, pues, a grandes rasgos, pues ese es ese es de manera general, pues el procedimiento en cuanto a el juicio sucesorio testamentario. Em, ya que tenemos que, bueno, ya vimos por lo que respecta al juicio testamentario. Entonces, ahora vamos a ver lo relativo al intestado. Tenemos aquí que en forma general, la primera sección o sección de sucesión debe contener, conforme al artículo 785 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, los documentos o actuaciones siguientes: el testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del interesado, las citaciones de los herederos y la convocación a los aspirantes a herencia. Pues sí, aquí como es intestado, pues sí, la convocatoria a los aspirantes a herencia, los que se crean con derechos hereditarios para recibir o que se les sea este designado alguno de los bienes que forman el caudal hereditario. Lo relativo al nombramiento del albacea de interventores y al reconocimiento de los derechos sucesorios. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o la remoción de tutores, las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. Entonces, esos son los 5 aspectos em, que debe eh, relativos a la primera sección de la sucesión y de intestado. Dice, una vez precisado quiénes son los herederos, se debe determinar qué bienes constituyen la herencia, para lo cual se procede a inventariarlos, a hacer el inventario. Entonces, pues esto lo debe de hacer el albacea o en su caso, pues el inventor que esté designado. Y pues como ya lo vimos, pues el inventario pues es un listado de todos los bienes que constituyen el caudal hereditario, que eran propiedad del autor de la sucesión, la persona que falleció, entendiéndose pues todos estos bienes se hace un listado y también pues no solamente se enumeran los bienes, sino que también se tiene que saber cuál es el valor de los mismos, por lo que se procede a realizar un avalúo para poder establecer cuánto es lo que valen los bienes que ya han sido inventariados. Y en esta sección de inventariado tenemos que debe contener el inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forme la albacea, los incidentes que se promuevan, la resolución sobre el inventario y el avalúo. El inventario provisional del inventor. Sí, pues el inventor, pues ya, interventor, ya vimos que se designa de manera provisional cuando no hay una albacea o el que se designó, pues no se está conforme con esta designación.
Entonces aquí pues si es un interventor el que actualmente se encuentra representando la sucesión y nos encontramos en la segunda sección, pues puede realizar un inventario provisional. Y en caso de la albacea, pues el inventario y avalúo que forme la albacea, a algún incidente que se promueva y la resolución sobre el inventario y avalúo. Ahí pues se va a determinar si sí se aprueba ese inventario en los términos en que fue presentado y el avalúo que se realizó sobre los bienes objeto de la sucesión. Entonces, bueno, aquí vemos vamos a ver lo relativo a la administración de bienes hereditarios. La administración de los bienes y la rendición de cuentas del albaceazgo corresponde como le dispone el artículo 1706. Bueno, aquí hace referencia a este dispositivo legal, esta legislación del Código Civil se refiere al Código Civil del Distrito Federal, que es el albacea, pero pues en sus legislaciones locales pues debe haber alguna artículo parecido que sea análogo donde establezca quién es el encargado de administrar los bienes hereditarios y rendir cuentas sobre el cargo de albacea, pues sí, o quien está, mm, quien le fue conferido este cargo, pues sí es obviamente pues es quien va a de rendir las cuentas relativas a este encargo. Em, Dice, sin embargo, la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal competen al cónyuge superstite con intervención del albacea, de acuerdo con los artículos 205 del Código Civil y 832 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Son legislaciones pues del Distrito Federal, pues hoy Ciudad de México. Sin embargo, dice aquí, la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal competen al cónyuge superstite. O sea, si el autor de la sucesión se encontraba casado y fallece, pues quien va a administrar los bienes de la sociedad conyugal compete al cónyuge superstite. ¿Qué quiere decir esto? Pues el cónyuge que se encuentra, que le sobrevive, que aún vive, él es el que va a tener que administrar los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, pues a eso, esa es en ese caso, pues solamente en ese caso, cuando sean cónyuges, el cónyuge o la persona, si es el esposo o la esposa que aún viva, es quien va a administrar los bienes de la sociedad conyugal. Tanto el interventor como el albacea y el cónyuge superstite en su caso deben rendir dentro de los 5 primeros días de cada año el ejercicio de su cargo, la cuenta de su administración correspondiente al año anterior y el juez puede exigir de oficio el cumplimiento de este deber. O sea, aquí ya vemos también que aquí se puede advertir según lo dispuesto por este artículo 845 del Código de Procedimientos Civiles, que el juez, pues de manera oficiosa, puede exigir que se cumpla con esta obligación del albacea o el cónyuge que le sobrevive a la persona que falleció de rendir cuentas sobre el ejercicio del cargo que le fue conferido. Dice aquí también que el albacea además debe rendir las cuentas mensuales y general del albaceazgo. Y bueno, vamos a lo que dice la tercera sección o sección de administración. Esta debe contener todo lo relativo a la administración, las cuentas, su glosa y calificación, perdón, la comprobación de haberse cubierto el impuesto respectivo. Entonces, en esta de la administración,
Pues se encuentra relativo lo relativo a la administración de los bienes que haga la albacea o el interventor, las cuentas, su glosa y calificación. O sea, todas las cuentas que tenga, cuántas son, cómo se califican y pues debe comprobar de haberse cubierto los impuestos respectivos. Muy bien, entonces vamos a la siguiente sección, que es la cuarta, dice la partición y adjudicación de los bienes. La cuarta sección o sección de partición debe contener los siguientes documentos o actuaciones. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el proyecto de partición de los bienes, los incidentes que se promuevan respecto a dichos proyectos, arreglos relativos, las resoluciones sobre los proyectos mencionados. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios. Pues sí, se debe presentar como pro- perdón, como una propuesta, como una propuesta de cómo va a quedar dividido el caudal hereditario en relación a los bienes que tenía el autor de la sucesión. Debe hacerse un proyecto en el que se establezca a quién le va a tocar a cada quien. Bueno, y pues deben estar de acuerdo los herederos, el proyecto de partición de los bienes, si se llega a promover algún incidente, si están disconformes en el proyecto de partición, si hay un arreglo entre los herederos y pues la resolución que el juez emita en torno a a esta partición, adjudicación de bienes. Pero bueno, entonces esto sería todo en relación a el procedimiento sucesorio cuando es testamentario o cuando no existe testamento. Lo hice así de manera general, pues ya que ustedes, pues cada uno se encuentra en un diverso estado de la República. No todos nos encontramos en el mismo estado. Bueno, por ejemplo, pues yo estoy aquí en el estado de Nuevo León, pero pues ya me han comentado que alguno de ustedes está en un estado diverso. Entonces, pues lo quise hacer así más que nada general y en relación al Código Civil o de procedimientos civiles del Distrito Federal, que en algunas legislaciones pues sí es más o menos parecido o es idéntico en algunos tipos de procedimiento. Entonces lo hice así general, más que nada, no tanto como ya lo hice en otras veces de que nos centramos más en la legislación del Estado de Nuevo León, sino que pues de manera general. Y pues esencialmente estas secciones y todo lo concerniente a los procedimientos de naturaleza de sucesión, de intestado y testamentario, pues sí son más o menos similares. Entonces, por hoy, pues sería todo de mi parte. Esta sería la clase número 15. Ya estamos por dar por terminada esta materia. Voy a también, pues no, les comento que voy a poner un último examen que sería de, de los temas que vamos a ver, de a partir de que estuvimos viendo en estas últimas semanas hasta la última clase, que pues sería la 16 que pues viene después de esta. Entonces, pues el examen sería como lo puse el examen pasado de opción múltiple y algunas preguntas abiertas. Serían conceptos, pues como se los puse anteriormente, básicos, no tan rebuscados. Lo importante es que ustedes aprendan y que hayan aprendido, que hayan o que hayan adquirido el conocimiento
necesario en estas clases que yo les he estado dando. Y pues el examen es para pues verificar este aprendizaje. Bueno, échenle muchas ganas, pónganse, estudien mucho y pues ya estén atentos a la plataforma. Como quiera, yo pues les voy a avisar por medio de WhatsApp ya cuando esté disponible el examen, para que ustedes lo puedan contestar. Y pues nada, hay que esforzarnos, echarle muchas ganas y primeramente Dios y para que puedan terminar de la mejor manera esta materia. Ya vi que me pasaron, pues sí, la mayoría de los trabajos, ya califiqué la mayoría y ya también califiqué el examen pasado, entonces pues bueno, vamos a cerrar al máximo esta última semana de clases y pues nada, aquí nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga y pues me despido. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien, bueno, aquí nos vemos en la próxima clase. Gracias.